Lo primero que quiero decirles es que yo he visto que a nivel de algunas personas de las autoridades distritales y del gobierno, se está subestimando realmente lo que es la operación de Corabastos. Este es un cuadrito donde no me voy a detener mucho para que lo vean ustedes, que a grosso modo, ¿qué es lo que manejamos? Manejamos simplemente productos de todo el país, tenemos una población flotante. Hoy me sorprende que ya estemos hablando de una población flotante de 70.000 habitantes, lo cual no comparto. Manejamos operaciones diarias por 20.000 millones de pesos, manejamos un promedio de 3.900.000 vehículos al año, tenemos 12.000 vendedores informales, 4.000 zorreros, 6.000 invasores, 5.000 coteros, 2.000 personas de oficios varios, 3.000 acarreadores. Estas son cifras del 2015, por favor les ruego que me excusen si hay algún tipo de error, porque no las he podido actualizar porque no he tenido acceso a la información. Manejamos una demanda potencial de 8 millones de habitantes para Bogotá y otro tanto para el resto del país. Somos 6.500 establecimientos aproximadamente en Corabastos, laboramos en 42 hectáreas, o sea, 420.000 metros cuadrados, desarrollamos nuestras actividades comerciales en 130.000 metros cuadrados aproximadamente y manejamos entre 12.000 y 14.000 toneladas de productos agropecuarios, generamos empleos por más de 60.000 empleos directos e indirectos y pues en síntesis, a grosso modo, eso es para que tengamos en cuenta la magnitud de nuestra operación, porque creo que está siendo subestimada en algún sentido por algunas personas. Respecto del COVID-19, lo primero que a mí se me ocurre es que uno tiene que es saber cuáles son los generadores de riesgo, cuál es el riesgo que tenemos nosotros. Y se me ocurre que simplemente somos tres elementos o tres variables las que generamos riesgo. Las personas, o sea, que como les dije, pues hablamos de una población flotante hoy de entre 150.000 y 200.000 personas diarias. Los vehículos, o sea, que son los que se mueven por todo el país y pueden en un momento dado transportar el virus, ingresan al día a Corabastos entre 10.000 y 11.000 vehículos, y los productos que estamos hablando, como les dije, entre 10.000 y 14.000 toneladas día. En Corabastos, pues somos, como ya lo habíamos visto, aproximadamente 5.370 comerciantes de bodegas comunales. De bodegas comunales tenemos que somos 3.612, o sea que corresponden al 68% del total. Otras actividades que son 561 y corresponden al 10%, granos y procesado que son 357 usuarios y corresponden al 7%, papa que son 804 usuarios y corresponden al 15%, que del área ocupada de Corabastos, las otras actividades varias ocupan 35.500 metros que corresponden al 30%, granos y procesados que ocupa 29.700 metros cuadrados que corresponde al 26%, la papa que ocupa 16.844 metros, ¿sí? y corresponde al 14%, y frutas y verduras que son 34.000 metros cuadrados que corresponden aproximadamente al 30% del área, del área total de Corabastos. Este es un cuadro donde simplemente se resumen la totalidad de bodegas que cada uno de los sectores tiene, el número de usuarios que cada uno que cada sector tiene y el porcentaje que corresponde tanto por número de usuarios como por área, que es más o menos el mismo resumen anterior. Bueno, aquí viene algo importante y es que simplemente sobre el personal o la población flotante de Corabastos tenemos que definir quiénes somos los que llegamos a Corabastos y digamos a qué vamos a Corabastos. El primer grupo lo he dividido en tres grupos. El primer grupo, que son los comerciantes formales, los comerciantes no formales, o sea, en este caso también entran aquí los subarrendatarios, los dependientes, los productores, los conductores, los ayudantes, los clientes y tenderos de Fruver y el personal administrativo. Hasta aquí este grupo considero yo que es un grupo indispensable para la actividad comercial. Hay un segundo grupo que es el de los BTHs y los acarreadores, de los cuales no tenemos estadísticas reales,
pero considero que son algo necesarios, pero de manera controlada, o sea, siempre y cuando sean controlados, porque estos dos grupos son los grupos que mayor problemas nos generan de tipo de movilidad y caos, porque no hay ningún tipo de control que se ejerza sobre ellos y crecen de manera indiscriminada. Y el otro grupo, que es el grupo de los informales no autorizados, los informales autorizados, los coteros, la gente de oficios varios, los invasores, los rebuscadores, los recicladores y los acarreadores. Si nosotros nos vamos sobre la base de una población flotante de 150,000 habitantes por día, tenemos que ese grupo entre necesarios parcialmente y no necesarios, estaríamos hablando de una población flotante cercana a los 65,000 personas, que equivalen al 43% de la población que ingresa a Corabastos. Los comerciantes formales solamente, teniendo en cuenta que somos 3.558, ocuparíamos el 3.57% de la población. Los no formales y digamos que los subarrendatarios serían un 9.28, o sea, aproximadamente 13,000 personas. Los dependientes, estableciendo que estos cálculos los hice sobre la base digamos que de los sectores y de la población que requiere cada uno de esos sectores para poder ejercer la actividad, y estaríamos hablando de cerca de 12,800 personas, que equivalen al 8.56. El grupo de productores, conductores y ayudantes, de acuerdo con el número de vehículos que ingresan diariamente, estamos hablando de aproximadamente 25,000 personas entre conductores, productores y ayudantes, que equivalen al 17%, y los clientes que si digamos que hacemos abstracción de que todos los tenderos de Bogotá y los fruit nos llegaran a comprar, serían aproximadamente 22,000, y estaríamos hablando del 15% de la población flotante. Y el personal administrativo, que calculo yo, está alrededor de 700 personas y equivalen al 0.47%. ¿Por qué este cuadro? Porque hasta el día de hoy, la gran mayoría de medidas que se están tomando para restringir el ingreso y bajar la masa crítica de Corabastos se ha encaminado hacia el primer grupo, y es el grupo en el que simplemente no debería disminuirse, porque la máquina productiva debe seguir funcionando para atender absolutamente tanto la demanda como la oferta de productos, porque por más de que bajemos la masa crítica, la demanda no varía, ¿sí? Y tampoco la producción la vamos a poder mermar por esas razones. Entonces, más adelante seguimos haciendo otros análisis al respecto. Entonces, como les decía, tenemos para poder, o sea, ¿hacia dónde debemos dirigir las medidas para contrarrestar la masa crítica de Corabastos? Hacia la población no necesaria, que equivale al 43.51. Voy a tratar de hacerlo ágil para no demorarme tanto, para darle oportunidad después a la gente para que puedan participar. Ahora, sí, escucho. Vicepresidente, solo es una pequeña pausa, porque tenemos el gusto de tener en línea al doctor César Carrillo, al doctor Felipe Márquez y al doctor Francisco Salcedo, presidente de la Junta Directiva. Todo el sector oficial aquí, Alcaldía de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca y Ministerio de Agricultura, acompañándonos en la asamblea de la mesa directiva de representantes de bodegas, según el artículo 23 del reglamento interno. Darles las gracias por su tiempo, ¿no? Darles las gracias por el tiempo y por aceptar la invitación, apreciados doctores. Gracias, presidente, muy amable. Continúo. Este cuadrito simplemente es para mostrarles más o menos la estadística del número de vehículos y el número de personas, de dónde sale, o sea, porque no me lo estoy inventando, o sea, lo estoy deduciendo, pero obviamente de información que he a través del tiempo adquirido y que tengo en mis saberes. Entonces, por ejemplo, al año, ¿sí? De la categoría número 1 entran aproximadamente, o entraban en el 2015, 17,889 vehículos, al día 49, y para el manejo y operativo de esos vehículos entran aproximadamente 297 personas diarias. De la categoría número 2 entran al día 1.544 vehículos y por personas 6.175. Para la categoría número 3 entran 667 vehículos diarios y un personal de 2.000 personas aproximadamente. Para la categoría número 4,
que entran 4.400 vehículos, entran 8.836 personas. Y para la categoría número 5, que entran 4.200, entran también aproximadamente unas 8.500 personas en la parte operativa de esos vehículos, para un total de 25.000 personas, 26.000 personas aproximadamente. En cuanto a los productos, como ya lo dijimos, entonces somos aproximadamente 5.400 establecimientos de comercio. Estamos hablando de establecimientos formales, establecimientos que contribuyen a la economía del país y que pagan sus tributos, directa o indirectamente, pero que pagan sus tributos. Operamos la parte operativa, o sea, la parte privada del ejercicio de esos 5.400 establecimientos se hace en aproximadamente 130.000 metros cuadrados. Y de ese personal, por estadísticas o por versiones de muchas de las personas allí presentes, el 60% ya tienen la característica también de ser productores agrícolas. Entran aproximadamente entre 12.000 y 14.000 toneladas de alimentos diarios, lo que significa que entran al año un promedio de 5.200.000 toneladas de productos, que equivale al 19% de la producción nacional. Y Corabastos tiene 440.000 metros cuadrados donde se ejerce esta actividad y tiene un valor patrimonial aproximado de los 500.000 millones de pesos. Bueno, aquí viene una cosa bien interesante. Este cuadrito, que es el cuadrito de las estadísticas, ¿sí? Yo lo he hecho porque simplemente aquí quiero resaltar de pronto que puede haber en un momento dado una equivocación en las políticas que se están siguiendo para el control del cerco epidemiológico del coronavirus. Las estadísticas nos muestran, están las estadísticas a nivel mundial, a nivel de Colombia, a nivel Bogotá, a nivel Kennedy, a nivel Corabastos. Lo más interesante de esto es que nos damos cuenta de que en Colombia los contagios por millón, o sea, estas están en 599. En Bogotá los contagios por millón están en 1.339. En Kennedy los contagios por millón están en 2.180. Y en Corabastos, ¿sí? De acuerdo con las estadísticas, estas son estadísticas al día primero, o sea, al día de ayer, ¿sí? Están en 447. Y los muertos por millón están en el país, están en 19, en Bogotá en 33, en Kennedy el 62 y en Corabastos en 13. Uno se pregunta, si Bogotá es en este momento el centro epidemiológico más grave a nivel del país y de Bogotá, porque tenemos la más alta tasa de contaminación y la más alta tasa de contagios por millón y muertes por millón, y Kennedy está por encima del promedio de Bogotá, ¿sí? O sea que diríamos que es la más alta de todo el país. ¿Por qué en Corabastos la tenemos tan baja? ¿Sí? O sea, si fuera por lógica, se supone que si Corabastos está en la zona octava, o sea, en el centro de la mayor diseminación del conflicto, pues deberíamos tener una tasa muy similar, pero resulta que no tenemos esa tasa. Y aquí, básicamente, a lo que yo me quiero referir es que el problema de la epidemia, si la tenemos focalizada y la tenemos en el sector formal, pero en actividad, es mucho más controlable que si se va hacia la informalidad, y que cualquier porcentaje que nosotros le mermemos a la formalidad o le quitemos a la formalidad, se va a desplazar hacia la informalidad, y en la informalidad el crecimiento de la diseminación de la epidemia es de carácter exponencial, mientras que si lo tenemos en un cerco y lo tenemos focalizado, es mucho más controlable, y por eso yo creería que esa es la razón principal por la cual nuestras cifras, o sea, en Corabastos, no dan como para que tanta alarma y tanta situación crítica nos caiga como agua sucia, ¿sí? Haciéndonos creer que nosotros somos un centro de peligro epidemiológico. Por la población flotante que tenemos, desde luego que sí somos un peligro, pero es mucho más peligroso, y aquí simplemente voy a hacer un símil, a que las 14.000 o 12.000 toneladas de productos se gestionen dentro del cinturón de Corabastos,
porque son 5.300 establecimientos de comercio a los cuales nos exigen y estamos cumpliendo, ¿sí? Y esas 12.000 toneladas de producto diseminadas por toda la ciudad, vendiéndose en carretas, porque de todas maneras la oferta no va a bajar, la oferta se desplaza pero no baja, o sea, los productores van a seguir trayendo sus productos a Bogotá y esos productos se van a comercializar bien sea dentro de Corabastos o fuera de Corabastos, y la demanda tampoco va a bajar porque la gente de cualquier manera va a buscar abastecerse para suplir sus necesidades. Y yo me imagino, si 12.000 toneladas de productos sobre camiones a nivel de la ciudad, desplazándose por toda la ciudad, el peligro tan inminente que es el tema de la diseminación y el tema de seguridad, porque la gente está con hambre y la gente va a buscar sus productos de la manera que sea. O sea, por eso es esta gráfica, y simplemente lo que yo aquí quiero significar es que el problema, si lo tenemos focalizado y lo tenemos controlado en los establecimientos formales, es mucho más fácil y mucho más controlable. Ahora bien, en la gráfica pasada de la población, se me olvidó manifestarles que los comerciantes, todos los comerciantes, si quisiéramos mantener la operación normal, no tendríamos ningún inconveniente porque los comerciantes estamos cumpliendo. O sea, los comerciantes no somos los que incumplimos. Si se va en cada uno de los establecimientos, las bodegas están más limpias, los establecimientos están conservando absolutamente todos los niveles de asepsia, estamos conservando el distanciamiento, estamos conservando todo, pero el único problema es que sobre la población que no tenemos ningún tipo de injerencia ni ningún tipo de poder coercitivo, es la población que entra a Corabastos al rebusque y que no podemos hacer nada contra ellos. O sea, no somos los comerciantes lo que estamos generando el tema del problema de la masa crítica de Corabastos, ¿sí? Sino que son personas las que no tienen nada que ver con el desarrollo de los establecimientos de comercio. Ahora bien, dentro de las cosas que teníamos nosotros por implementar, pues tenemos varios, voy a hacerle una lectura rápida así. Termómetros para las bodegas, o sea, tendríamos que hacer un esfuerzo y en cada bodega poder hacer unas brigadas con las que pudiéramos determinar aleatoriamente toma de temperatura y que pudiéramos reportarlas en un momento dado los casos que se presenten. Hay un tema, yo he dicho que el tema tiene que ser más que físico, debe ser técnico. Yo considero, y creo que así lo consideran muchos especialistas, y es que uno de los elementos de contagio más, digamos que más grande o más peligroso es el tráfico de billetes, o sea, el tráfico de dinero en efectivo, o sea, de físico, es peligrosísimo porque tiene una alta velocidad de rotación y pasa por muchísimas manos y es uno de los elementos contaminantes más graves que tenemos. Aquí yo sugeriría que hay unas cámaras de luz ultravioleta, que es la misma que se utilizaba para identificar los billetes falsos, y está comprobado que estas cámaras de billetes son unos de los elementos más efectivos para contaminar, para evitar contaminaciones y para eliminar virus. O sea, podríamos hacer una investigación a ver si podemos conseguir unas cámaras para que la gente comprara esas cámaras y desinfectara los billetes una vez los reciba y también una vez los entregue. La fumigación de los vehículos que ya se está haciendo, la batería con baterías de desinfección, lavapatas, bateas y desinfección o tapetes sanitarios al ingreso de la central y al ingreso de cada una de las bodegas. Es un esfuerzo que podíamos mirar y analizar a ver si podíamos hacer. Por el otro lado, pues hay una discrepancia entre la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instituciones entre el tema de los aspersores y en el tema de los lavados, y que los lavados no son tan efectivos y que terminan siendo contraproducentes para la misma salud humana. Sin embargo, nosotros de alguna forma podíamos pensar en hacer los aseos generales que venimos haciendo, pero adicionalmente hacer de manera permanente a las zonas comunes unas aspersiones con elementos que no sean tan contaminantes, pero que nos garanticen que durante el día se puedan hacer eso y no solamente una vez por semana. La cámara múltiple de temperaturas al ingreso de Corabastos. A mí me parece que la toma de temperatura de persona por persona es muchísimo dispendiosa, es muy dispendiosa. Y existen hoy unas...
entre otras cosas, en Soacha las pusieron, que son cámaras que tienen una cobertura de aproximadamente unas 60 personas por toma y aleatoriamente toman las temperaturas y van señalando cuáles son las personas de mayor temperatura. ¿Esto para qué? Para el tema de las entradas de Acorabastos y poder agilizar de pronto el ingreso de las personas. Ahora, ¿qué podemos hacer para tratar de sacar a las personas que no están haciendo absolutamente nada, reservándonos el derecho de admisión en Corabastos? Hacer unas brigadas de desalojo de personas sin ocupación laboral. O sea, personas que estén jugando el caricello, que estén haciendo muchas cosas que no son propias de la actividad comercial, pues estas brigadas deberían estarlas sacando de Corabastos y deberíamos estar haciendo un tema de registro para darle trazabilidad a todos estos asuntos para poderle dar continuidad y continuar con la disminución masiva de la masa crítica y la utilización de trajes de bioseguridad sanitarios en los sitios de trabajo. Esto es importante porque la gente muchas veces llega a Corabastos y con la misma ropa que llega se va, trabajan y se vuelven a ir para su casa. Sería conveniente por lo menos sugerirles que se debería tener un tema de una ropa específica para el uso en los sitios de trabajo y que les permita hacer aseo o aseársela de manera permanente. Bueno, estas son algunas de las cosas que creemos que se pueden implementar para tratar de hacer un cerco epidemiológico técnico o contribuir a un cerco epidemiológico técnico. Ahora, dentro de las muchas cosas, aquí hay algo que es bien importante y es que nosotros tenemos que saber que este no es un problema de 8 días ni va a ser un problema de un mes, y que posiblemente esto sea un problema que nos va a durar hasta finales del 2022, comienzos del 2023, para que lo tengamos totalmente bajo control. Lo que quiere decir que todas las medidas que nosotros queramos implementar a partir de ahora no deben ser medidas para el fin de semana, no deben ser medidas para apagar el incendio del día, sino que deben ser medidas encaminadas, ¿sí?, a que perduren en un mediano y largo plazo y que nos sirvan inclusive para seguirlas aplicando con posterioridad al problema de la epidemia que tenemos. O sea, que nos permitan seguir con una organización bien definida sus actividades y ejercer una actividad dentro de unos parámetros adecuados de funcionamiento. Entonces, dentro de esto, yo sugiero que, por ejemplo, a nivel de junta directiva, que debe dotar de herramientas a la administración y de manera inmediata. Por ejemplo, como hacer reformas parciales al reglamento interno si es que no se tiene todavía la capacidad para hacer un análisis general, pero además porque la pandemia ahorita también nos obliga a que vayamos a tener que reformar mucho de lo que inclusive ya se propuso. Entonces, pero se puede prohibir el consumo de bebidas embriagantes al interior de la central, prohibir definitivamente las ventas ambulantes y estacionarias, reglamentar el uso de las BTHs y sus operadores y coteros, legalizar los traspasos pendientes. Mire, son muchos, pero muchos los traspasos que se encuentran pendientes, pero que la gente no los hace porque simplemente no sienten la obligación de pagar por un traspaso, porque sobre esto ya hemos hecho indicaciones y sobre el tema del costo del registro de subarriendos, y no existe fundamento legal para esos cobros, pero sí nos están generando un problema grave, porque hoy una gran parte de Corabastos está vendido, pero no se han registrado los traspasos, primero porque no los habían estimado necesarios y convenientes. Hoy en día nos estamos dando cuenta de que eso es una realidad. Y aquí tenemos que hacer un paralelo entre costo-beneficio y mirar si Corabastos se sacrifica y pierde unos pesos, ¿sí?, y realmente ponemos y actualizamos la situación a los términos reales que nosotros tenemos y sabemos quiénes somos los que estamos en Corabastos, lo mismo que el registro de los subarriendos. El registro de los subarriendos, cuando se propuso para saber quiénes estamos trabajando en Corabastos, pero lo vieron como la posibilidad de un negocio y le pusieron una tarifa sin que mediara ningún tipo de acuerdo entre las partes, sino de manera unilateral. Y eso no es conveniente. O sea, yo creo que aquí toca hacer un esfuerzo grande y tenemos que legalizar todos los traspasos que se encuentren pendientes y registrar absolutamente todos los subarriendos. Otro tema es el tema de carnetización de usuarios por categorías y distintivos diferentes para mantener vigente la trazabilidad y los registros. O sea,
Yo pongo siempre de ejemplo dos empresas. Una es PriceSmart y la otra es Macro. Las dos empresas, ¿sí?, tienen una especie de fidelización de clientes, pero lo hacen a través de un pasaporte. O sea, si yo voy a Macro, de pronto hoy me venden, pero yo tengo que tener un pasaporte para que me puedan vender. En PriceSmart, inclusive, si usted llega a la caja y presenta un pasaporte que no le corresponde, no le facturan. Pues en Corabastos lo que tenemos es que mirar qué categorías de personas son las que ingresan a la actividad comercial y de acuerdo a su categoría abrir unos registros. Ojalá pudiéramos llegar al punto de que al final todo el que entre a Corabastos tuviera una razón de ser y tuviera un mecanismo para poder entrar y pudiera quedar registrada su visita. O sea, eso sería supremamente conveniente, sería el ideal, el ideal. Y a su vez, también podríamos hacer una especie de fidelización de clientes y inclusive los clientes de carácter permanente que demuestren que tienen una actividad de carácter permanente para surtirse en Corabastos, pudiéramos tenerles unos carnets especiales a ellos y a sus vehículos, unos chips especiales, cosa que tuviéramos en las porterías unos free pass en donde pudiera entrar esa gente con unas tarjetas recargables y pudieran hacerse inclusive los descuentos de manera automática. Y por último, aquí en el tema de reglamentación, yo creería que es muy conveniente que también la Junta y los comerciantes pensemos en que va a haber un problema, va a haber una necesidad de hacer una liberación de la comercialización. A raíz de los cierres de estas bodegas que se van a presentar en estos días, vamos a darnos cuenta la importancia de que la comercialización esté completamente liberada. Pero eso es un tema para discusión que ahorita lo dejo. Estos son unos ejemplos, no me voy a detener mucho, es simplemente como ejemplo, a manera de ejemplo, cómo debemos reglamentar, por ejemplo, el uso de algunos elementos que nosotros usamos, como son las carretas, por ejemplo. Este tipo de carreticas son para los puestos pequeños. Yo en mi concepto digo, no debería tener uno más de 2 en cada puesto y deberían tener una caracterización especial en donde pudiéramos hacerles trazabilidad y pudiéramos identificar plenamente el uso, a quién corresponde y qué tipo de uso se le debe dar. Estos son los otros tipos de zorra, por ejemplo, este tipo de zorra, digo yo, que puede ser, primero, para uso interno de las bodegas. Deben limitársele, por ejemplo, usan una estaca, un palo que es para sostener la carga, pero ya los palos tienen palos de 3 y 3,50 metros de largos, lo que les permite aumentar la capacidad de carga, pero se convierten en un problema serio para Corabastos y para la operación de Corabastos, que deben ser operadas por personas mayores de edad y deben ser de los comerciantes y de los puestos, y que a este tipo de carretas, por ejemplo, no se le debe permitir el uso fuera de Corabastos ni de la salida de Corabastos. Y están las otras, que son el tipo, las BTH, las famosas llamadas BTH, que también deberán tener unas características especiales. Se debe tener el registro tanto de la carreta como de la persona, debe ser el binomio, debe ser personal intransferible, y se le pueden dar placas con un chip especial que le permita la identificación, y no debemos establecer un cupo y no dejar que ese cupo se sobrepase hasta que no veamos la necesidad real de que se aumente, ¿sí? Son zorras que se les debe permitir la salida de Corabastos para que lleven la carga hacia los vehículos que se estacionan fuera de Corabastos, que no debería ser porque todos los vehículos simplemente deberían ingresar a Corabastos, pero a su vez son vehículos estas BTH no deberían entrar con carga, ¿sí?, ni con mercancías a la corporación. Bueno, no me voy a detener aquí, es simplemente un mapa de las invasiones que hoy tenemos y del problema de movilidad que nos generan las variables que ya les he dicho, ¿sí? Y aquí hay algo bien importante. Es claro para mí que el Estado tiene que definirse en el sentido de que si ellos estiman que nosotros somos unos intermediarios necesarios dentro del proceso de distribución de alimentos del sector agropecuario, sí o no, porque muchas de las actividades que ellos generan hacia el día de hoy están tendiendo a unir al productor directamente con el consumidor final y están básicamente sugiriendo la desaparición de Corabastos. Eso sería bueno saberlo y tenerlo claro para saber a qué estamos. Este es un cuadro de la composición accionaria de Corabastos y está el tema de los programas que tiene la gobernación de Cundinamarca, el ministerio y el distrito
que digamos que nos generan competencia. Yo no estoy, no estoy digamos, en desacuerdo con que se generen ese tipo de actividades, pero lo que sí me da esto lugar es hacerles un gentil llamado de atención al sector oficial para que de alguna manera, de la misma manera como apoyan y colaboran colaboran con otros sectores, sí busquen la manera de cómo apoyar y cómo tratar de potencializar a Corabastos, entidad de la cual son socios que tienen un porcentaje bien importante, aunque no es la mayoría sigue siendo el sector privado, pero sí tienen el control de la sociedad y la gestión de la sociedad la han venido desarrollando durante casi el 90% de la historia de Corabastos. Esto me da pie para simplemente hacerles este llamado de urgencia para que nos colaboren a nosotros. Estos son parte de los programas que han venido, que vienen desarrollando, ¿sí? Y aquí viene otra cosa importante, y es que simplemente el desplazamiento de cualquier porcentaje de la actividad comercial de Corabastos, ¿sí? Se va a ir hacia la parte informal de la economía, y en la parte informal de la economía simplemente todos sabemos, no es necesario que lo diga, porque todos sabemos el impacto tanto económico como social que eso tiene, simplemente que es volver al pasado y parar un proceso de formalización importante que llevamos a través de Corabastos. Ahora bien, este es un ejemplo que yo tengo para hablar del caso de Transmilenio. El caso de Transmilenio, si ustedes se dan cuenta, la población de demanda de Transmilenio son 1.200.000 pasajeros, y para poderle prestar ese servicio sin disminuir ni la demanda y sin parar el aparato productivo, que son los vehículos, tuvieron que aumentar de frecuencias, aumentar el parque automotor y redefinir horarios de trabajo. O sea, fueron una combinación de medidas que les permitió seguir prestando el servicio sin disminuir absolutamente nada, sino seguirle prestando el servicio a la demanda y a la oferta. Ahora bien, como conclusiones, creo yo que debemos primero redireccionar las medidas adoptadas dirigiéndoselas a la población no indispensable dentro de la actividad. Segundo, generar un cerco epidemiológico técnico, además de físico. Tercero, proyectar las soluciones a mediano y largo plazo, adoptar un horario diferenciador de actividad económica, que creo que la administración en esto ya hizo una gestión, inclusive algo supe de un horario que tenían para proponer, no sé qué pasó, pero estamos en mora de tomar la decisión. Hacer la reforma parcial en la Junta Directiva del Reglamento Interno de Funcionamiento, como ya lo dije, reglamentar el servicio de trabajadores independientes. O sea, aquí hay una cosa bien importante. A raíz de muchas cosas ahorita, por ejemplo, entre las muchas actividades que Corabastos impuso, está el tema de solicitarle a todos nuestros trabajadores la seguridad social y la ARL. Pero si hay alguna parte donde es bien importante hacer este tipo de exigencias, es en los trabajadores informales y los independientes. ¿Por qué? Porque es ahí, en ese espacio, en donde la responsabilidad civil extracontractual de Corabastos está mayormente comprometida. Y es ahí donde tenemos que cuidarnos. En los trabajadores de los empresarios, pues la relación es muy directa y la responsabilidad de los empresarios y los propios trabajadores, pero en los trabajadores independientes no. Y es ahí donde pueden recaer sobre la corporación. Reglamentar el uso de elementos y herramientas necesarias en nuestra actividad, simplemente como el caso de las zorras, inventariar y dar trazabilidad a nuestra realidad. O sea, nosotros hoy nos enfrentamos a una realidad. No sabemos cómo gestionar absolutamente ningún problema porque no tenemos la historia ni tenemos el censo de cuál es nuestro problema, ¿sí? No tenemos datos, no tenemos absolutamente nada. Y frente a eso tenemos que buscar la forma de encontrar absolutamente toda la información que tengamos de la empresa para poderla gestionar y poder darle trazabilidad a esos problemas. Hay una cosa importante, y es que yo creería que en el caso de los administradores y de la gestión, pues yo considero que por razón simplemente elemental, una de las obligaciones de un administrador es defender a capa y espada a su institución y a su razón de ser. Yo no estoy de acuerdo con que en este momento, a pesar de todos los problemas que tengamos y a pesar de que tengamos que manejar el tema del manejo de la masa crítica, debamos estar dándole
aparte de coartar la actividad como tal, debemos estar dándole mensajes a nuestros consumidores que no vayan a comprar a Corabastos, y a los productores que no lleven el producto para comercializarlo en Corabastos. Esa es una situación que yo considero equivocada y que tenemos que pues, corregir. Y definir las reglas claras y cumplirlas, porque ahí viene ya el problema básico del cierre de las bodegas. Y es que o sea, el distrito especial puso las normas. El distrito especial fue quien dijo que en un establecimiento de comercio, si más del 10% de sus trabajadores eran afectados, se cerraría el establecimiento. Y en una bodega, si más del 10% de las bodegas se contaminaban, se cerraría la bodega. Pero resulta que a la luz de hoy, solamente una de las bodegas que se van a cerrar es la que en un momento dado sería susceptible de aplicar la medida, porque tiene exactamente, que es la bodega 13, tiene 11 contagios, ¿sí? Y solamente son 25 establecimientos en la bodega. Pero también hay que hacer abstracción de lo siguiente, es que de cuántos de esos 11 contagios están, ¿sí?, en una sola bodega, ¿sí?, para poder ser de alguna manera razonables y que la medida realmente sea efectiva. Entonces, ninguna de las demás bodegas de Corabastos tiene en este momento o le aplicaría el cumplimiento de las normas que la misma administración distrital impuso. Entonces, simplemente por el pánico que esto está generando, una bodega donde solamente, por ejemplo, una bodega como la 81, donde somos 1.376 usuarios y tenemos 3 contaminados, la pusieron en rojo, ¿sí? Y querría eso decir que entonces por 3 contagiados entre 1.300 y pucho de establecimientos de comercio que hay allí, debemos cerrar la bodega. Yo lo dejo simplemente para el análisis y el estudio de las autoridades que manejan el tema. Ahora bien, viene lo otro. Yo quisiera, y en esto sí me gustaría que la administración distrital me dijera, si una cuarentena, de la manera como se le va a aplicar a las bodegas, es realmente efectiva. Porque si cerramos la bodega, físicamente los establecimientos no funcionan, pero las personas, sí, que es a quienes deberíamos meter en cuarentena, es las personas que deberían irse a guardarse para no andar diseminando el virus, van a seguir laborando y van a seguir trabajando en Corabastos o fuera de Corabastos, pero entonces yo no encuentro ahí razonabilidad entre una cuarentena a lo físico, ¿sí?, y no una cuarentena a las personas. O sea, ¿hasta dónde esas medidas nos llevan a un resultado efectivo, un resultado positivo? Dejo el cuestionamiento para la discusión. Ahora bien, de las afectaciones, y con esto concluyo para darle paso a las personas para que puedan participar. Entre los comerciantes, ¿qué estamos viendo afectado? Una disminución de los días laborables, dificultades de acceso al mercado, incapacidad para atender la oferta del productor, pérdidas por deterioro de las mercancías estoqueadas, porque no está entrando la gente a comprar y sin embargo estamos surtiendo nuestros locales común y corriente, sobre todo en el caso de los productos perecederos. Pérdidas de cliente por falta de atención, imposibilidad de controlar al público no dependiente y alto control epidemiológico indiscriminado, inmediatista. Hacia el productor, hay una incapacidad para vender toda su producción, pérdidas por mercancías no colocadas o no puestas en el mercado, dificultades para acceder al mercado, peligro y riesgo de atender un mercado informal, incremento en la intermediación y bajo control epidemiológico. A los consumidores, una dificultad para acceder a la oferta de los comerciantes, imposibilidad para satisfacer su demanda, tendencias al alza de precios y mayor intermediación, porque ahorita puede que sí, que haya una muy buena producción y haya una oferta muy buena, pero con el tiempo, como simplemente van a haber pérdidas grandes, los productores no van a cosechar y sencillamente en un corto tiempo vamos a tener una escasez de productos y una alza elevada de precios. Peligro, dice, un bajísimo control epidemiológico y, perdónenme un segundo, bueno, yo creo que para no hacer más largo el tema, dejémoslo ahí y abramos la discusión para que ahora sí la gente puedan opinar y podamos escuchar además las otras inquietudes que la gente pueda tener, que nos puedan
digamos que contribuir para terminar de complementar ese trabajo que hemos hecho. Mil gracias por su atención y discúlpeme lo extenso.